Bueno amigos, en este video quiero mostrarles cómo guardar los datos recolectados por un sensor en una base de datos MySQL. Vamos a utilizar la tarjeta ESP32 y el módulo SYN800L para invocar un web service que tenemos implementado con tecnología PHP, y este nos va a permitir guardar esos datos en una base de datos, en este caso MySQL. La estructura con la que vamos a manejar los datos tanto del request, que son los datos que se envían, como del response en formato JSON. Este es un formato que actualmente se está utilizando mucho y que es compatible con prácticamente todos los lenguajes de programación. E incluso en Arduino tenemos ya librerías que nos permiten manipular estos datos en este formato. Y esa es la librería que nosotros vamos a utilizar para manipular los datos recolectados por el sensor. Inicialmente vamos a detallar un poco el web service, que lo tenemos implementado con tecnología PHP y que lo tenemos ya expuesto en esta página. Esta página tiene opción totalmente gratuita y también tiene opción paga. Entonces este es el código, a diferencia de este código con el que vimos en el del video anterior. Este tiene algunos cambios, particularmente el manejo de los datos, que lo vamos a hacer en formato JSON, y también tiene una mejora, es una clasecita para el manejo de las respuestas del servicio, que también pues lo va a dar de manera estructurada en formato JSON. Acá en el encabezado se configura los datos de la base de datos, como son el server name, username, password y db name. Luego se realiza la conexión a la base de datos, pasándole esos datos que hemos configurado inicialmente, como son el server name, username, password y db name. Acá se lee el contenido de la solicitud PHP. Como tal, se lee el cuerpo de esa solicitud. Y luego pues decodificamos esos datos, esa trama de datos, la guardamos en una variable llamada data. Acá se obtienen los datos. Como tal, se entiende un poco cómo vienen estructurados los datos en formato JSON, donde tenemos esos datos guardados en la variable data y obtenemos como tal el dato de la humedad de esta manera. Igual pasa con el dato de la temperatura. Se entiende un poco mejor cómo podemos decodificar estos datos y asignarlos a una variable para luego poder manipularlos de la mejor manera. Acá en data le vamos a asignar la hora o la fecha actual, que lo hacemos con esta función que se llama dataTimes. Le decimos que vamos a obtener la fecha y hora actual y debemos de pasarle como tal la zona horaria en la cual nosotros nos encontramos. En este caso yo me encuentro en Colombia y como tal zona horaria pues debo de indicarle que es la de Bogotá. Acá vamos a obtener los datos de la fecha en ese formato, como es año, mes, día, y los datos de la hora, minutos y segundos. Luego de obtener esos datos, que lo tenemos ya almacenado en sus respectivas variables, pues lo que hacemos es crear la consulta SQL que nos va a permitir guardar esos datos en la base de datos, como tal en esa tabla. La tabla es esta, que se llama Plan Made Data. Entonces la estructura de la SQL es esta, donde le indicamos acá los nombres de esos campos y acá le pasamos como tal la variable con los datos que ya pues vengan almacenados en ella. Vamos acá a definir un poco cómo nos va a responder ese servicio, donde si se guardan correctamente esos datos pues respondemos con código 200 y en la descripción vamos a responder con este string. Igual si no se guardan esos datos pues vamos a mandar un código de error, el 301,
y en el string vamos a responder con error. Esto nos va a permitir a nosotros identificar cuándo se ha guardado esos datos que se recolectan por el sensor y cuándo no. Y con eso pues podemos indicar en el código visualmente pues que se haya guardado o no se haya guardado. Acá pues indicamos que el manejo de la respuesta va a ser en un formato JSON. Entonces si se guarda pues esa respuesta pues la mandamos por acá por consola, y en caso que no pues igual también, pero con el otro mensaje que es el de error. La clase que se encarga del manejo de la respuesta es esta, que se llama responseHandler. Como tal le definimos que va a ser un formato JSON y le pasamos el código acá a la respuesta HTTP. Como tal le establecemos el código con el cual nos responde, y acá como vemos se estructura como tal la respuesta con el código y la descripción en formato JSON. Y acá pues si hay algunos errores pues se le agregan esos errores que nos responda si es por error en la conexión con la base de datos, o si el dato pues va vacío o no es un dato correcto. Entonces pues tenemos estas tres funciones que nos permiten devolver esa respuesta como un poco más descriptiva y con sus respectivos códigos. Si nos responde correctamente pues mandamos código 200 y en el string esto que está acá. Si nos responde a algo diferente pues vamos a poder establecer acá esos mensajes y esos códigos de errores. Entonces mandamos 400 cuando el dato no es inválido, y acá pues puede ser un error con la conexión a la base de datos. Entonces como tal este manejo de respuesta es muy importante para nosotros saber cuándo hay un error por dato malo y cuando hay un error por error a conexión a base de datos. Entonces este es el código que va a quedar como tal en el repositorio. Y bueno, voy a mostrarle una herramienta que se utiliza mucho para nosotros probar, en este caso es esta app, que es esta herramienta que está acá, que se llama Postman. Postman es una herramienta muy utilizada para probar APIs, y en esta ocasión se la quiero mostrar para poder probar esta API que hemos implementado con tecnología PHP. Entonces Postman, esta es la parte visual donde acá pues definimos el tipo de petición que vamos a hacer. Puede ser una get, post, pub, pack, direct, head o option. Estos son los tipos de peticiones que podemos hacer, y acá definimos esa URL a la cual vamos a invocar el servicio o donde está expuesto. Esta URL que está aquí es esta URL que nos da acá la página. Es esta misma, solo que acá le agregamos el protocolo HTTP, pero sería prácticamente la misma URL. Entonces vamos a hacer una prueba. Quiero mostrarla acá donde tenemos la base de datos, que está totalmente limpia, donde esta es la tabla Plan Humanity Data, es la que tenemos acá definida. Plan Humanity Data, con estos campos que tenemos aquí que son humedad, temperatura y data. Entonces tenemos un ID que es creado en la tabla, es autoincremental. Entonces tenemos la humedad, temperatura y data. Entonces vamos a hacer una prueba con el Postman para ver si nuestro servicio ya está funcionando correctamente. Entonces, bueno, antes de enviar como tal la petición, vamos a explicar un poco acá el formato que se utiliza, que es el JSON que estamos utilizando, donde esta es la estructura que tiene el formato JSON. Como vemos, se puede entender mucho qué
es el contenido que tenemos acá. El formato JSON tiene una llave de apertura y tiene una llave de cierre, y dentro de ella tenemos todos los objetos o campos que queremos como tal enviar como tal en el request o la solicitud. En este caso tenemos la variable de la humedad y la temperatura con su respectivo valor cada uno. Es una estructura muy fácil de leer y muy entendible. Esta estructura es un poco básica, pues puede ser mucho más extensa como tal. Entonces vamos a enviar la petición acá con este programa. Bueno, la respuesta, aquí vemos que nos responde el servicio correctamente con código 200, y el manejo o las respuestas del servicio es código 200, y la descripción nos responde de esta manera, que nos indica de que se ha guardado correctamente los datos en la base de datos. Entonces revisemos la base de datos, actualizamos acá, y como vemos tenemos un dato guardado con datos de la humedad, temperatura, y este es el dato de la fecha como tal, que es la que capturamos en el momento de insertar los datos a la base de datos a través del servicio. Entonces vamos a hacer una prueba ahora con uno de estos valores vacíos, para darnos un poco cuenta acá de cómo nos responde el servicio. Como vemos, el servicio nos responde con código 301 y código de error. Eso es lo que está definido acá en el manejo de la respuesta del servicio como tal. Entonces esto es muy importante porque nos indica a nosotros cuándo se ha guardado correctamente los datos y cuándo no, y en el código que vamos a implementar en Arduino, pues eso pues lo podemos manejar un poco. Entonces vamos a pasar a detallar un poco el código de Arduino. El código de Arduino es este que está acá, donde utilizamos esta librería, pero como librería importante está la Arduino JSON, que nos va a permitir manipular los datos en formato JSON, los datos del sensor. Está un poco comentado para que se entienda. Vamos a explicar un poco lo más importante, que es la lógica de enviar, de recolectar los datos, estructurarlos y enviarlos. Acá tenemos este código donde tenemos un ciclo, un while, para poder enviar los datos de configuración inicial al módulo SYN 800L, que nos va a permitir hacer la configuración tanto del contexto como lo del protocolo HTTP. Acá pues definimos esa URL donde está expuesta el servicio, definimos el formato JSON, que es en el cual vamos a manipular los datos. Acá recolectamos los datos del sensor, y aquí pues vamos a definir el objeto JSON como tal, y vamos a estructurar esos datos así como lo vemos. Tenemos la variable current que es la de la humedad, y current temp, que es el de la temperatura. Entonces para poder serializar los datos en formato JSON, pues lo hacemos de esta manera acá, con esta función que es la de serializar JSON, donde le pasamos como tal el dato del JSON que hemos asignado a la variable. Al SYN 800 debemos enviarle esta configuración, que es la data. Tenemos que enviarle el tamaño de ese JSON y tenemos que enviarle el tiempo de espera del servicio. Entonces acá esta variable que nos guarda como tal los datos JSON, pues vamos a obtener cuál es su tamaño acá,
y pues ahí yo acostumbro a sumarle 10, un valor de 10 para que tenga un poco más de espacio y que de pronto no vaya a dar error por el tamaño del JSON como tal. Y acá pues le pasamos el tiempo de espera de los datos. Como tal, acá esto es importante, tal como está aquí. Mandamos el dato acá 2 veces porque estamos utilizando el puerto serial 2 del ESP32 y el serial mandamos para poder visualizar por el monitor serial. Los datos los enviamos aquí, mandamos acá la petición que es de tipo POST. Luego que enviamos la petición de tipo POST, esperamos unos 8 segundos y con esta acá, con esta línea de código, pues lo que hacemos es leer la respuesta del servicio. Si nos responde de esta manera es porque los datos se guardaron correctamente. Y acá pues le indico que se me han guardado correctamente esos datos. En caso contrario, pues digo que no. Entonces, pues, de esa manera, pues como yo tengo estructurado la respuesta del servicio en formato JSON, pues tengo guardado acá en el servicio, bueno, tengo validando acá esa respuesta tal como está definido en el servicio. Acá. Entonces pues esa lógica es la que utilizamos para poder guardar esos datos en la base de datos. En cuanto al circuito que utilizamos, utilizamos la ESP32, utilizamos el módulo 100-800L. El sensor que estamos utilizando es el DHT11, que nos permite medir temperatura y humedad. En sí, el módulo ESP32 también se puede comportar como un cliente, o sea, no necesariamente necesita del 100-800L, pero hay algo particular, y es que el ESP32, para poder comportarse como un cliente o configurarlo como un cliente, pues debe estar conectado al Wi-Fi. En cambio, con el 100-800L nosotros podemos tener acceso a internet en una parte lejana donde no tenemos conexión Wi-Fi, a un campo abierto. El código ya está cargado en la ESP32. Solo voy a conectar acá para ver los datos que se van enviando. Inicialmente hace la configuración. Como vemos, ahí están los comandos AT de configuración, y acá en el módulo 100-800L vemos cómo parpadea rápidamente. Eso indica de que ya se ha configurado todo el contexto para enviar datos a la red. Entonces vemos que ahí ya está recolectando datos del sensor y enviándolo al servicio. Entonces vamos a compartir aquí, poder ver un poco mejor lo que se envía y lo que se está recibiendo en la base de datos. Bueno, ahí ya se están guardando los datos. Primero los datos del sensor 78 y 32. Los datos de la fecha como tal son los recolectados cuando se va a insertar los datos del sensor. Lo hace como tal el servicio expuesto. Como vemos ahí, se envían datos correctamente al servicio. Como tal, pues hasta el momento no ha fallado ningún dato de lo que hemos enviado. Y ahí tenemos 5 datos guardados. Este es un ejemplo pues para este tipo de base de datos que es MySQL.
pero pues también podemos implementarlo para un tipo de datos, por lo menos Postgre, o también pues para MongoDB o cualquier otra base de datos. También puede ser Oracle, pero bueno, hay que ver un poco el código y hacer algunos ajustes para ese tipo de base de datos. Voy a colocar acá un counting para cambiarle un poco la temperatura al ambiente y que el sensor pueda recolectar pues datos de temperatura un poco diferentes. Ahorita pues nos vamos a dar cuenta de que la temperatura va a empezar a variar, se va a aumentar como tal. Como vemos, ya empezó a variar un poco. Y ahí la temperatura subió a 36 grados. Vamos a ver el próximo que nos envíe. Como vemos, ya ahí la temperatura subió a 40. Vamos a actualizar acá la base de datos. Como vemos acá, el último dato, 40 grados. Acá nos envió uno reciente de 44. Y ahí se ha guardado correctamente. Entonces bueno, esto era lo que quería mostrar en este video, cómo podemos enviar datos en formato JSON a través del módulo SYN800L utilizando un microcontrolador o una tarjeta de desarrollo como es la SP32. Puede ser también con un Arduino Uno o puede ser con un Arduino Mega. Entonces hasta aquí este video y nos vemos en un próximo video.